Dios le bendiga, amados hermanos y amigos, que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Para mí, como siempre, grato placer hablar de la palabra de Dios. En el estudio anterior estuvimos viendo cómo Dios le revela a Oseas, a uno de los profetas menores, cómo él se siente por la infidelidad del pueblo de Israel, cómo él ha podido ver esa infidelidad, esa forma de que a pesar de que él siempre le hace bien y siempre ha tratado a ese pueblo protegiéndolo, ayudándolo, el pueblo siempre se ha ido con otros dioses, se ha ido a obedecer a otros reyes de la tierra, y Dios le pone un gran ejemplo a Oseas diciéndole: mira, búscate una mujer adúltera para que tú veas cómo es la cosa. Y él lo hizo y vivía con una mujer adúltera que se le iba constantemente con otros hombres. Pero Dios le demostró que su fidelidad es grande, que no hay forma de que él sea infiel a pesar de que nosotros seamos infieles. Y este pasaje que vamos a estar mirando, estos pasajes que vamos a estar mirando del profeta Joel, en esta ocasión nos va a enseñar que Dios es un Dios de juicio y al mismo tiempo un Dios de misericordia, un Dios que castiga el pecado y que premia al justo, que premia la obediencia. El que obedece su palabra, Dios lo premia no solamente con cosas materiales en esta tierra, sino con la satisfacción de ser uno de sus hijos y de estar preparándolos para la vida eterna. Entonces no hay forma de que nosotros escapemos al castigo si pecamos, tanto en esta tierra como en la eternidad. Lo importante de todo esto, mis amados, de reconocer que Dios es Dios y que todos dependemos de Él, es que debemos vernos como personas enfermas, que tenemos una enfermedad que se llama pecado, que contamina nuestra vida, que cada vez que lo cometemos somos reos de condenación. Entonces, es importante que entendamos que cuando nosotros, la única medicina que existe para aliviar, para calmar el dolor del pecado es el arrepentimiento, es la obediencia a la palabra de Dios. Esa es la única medicina que nosotros tenemos, aunque no resulte atractiva para la mayoría de la gente, porque ello representa abandonar parte de nuestra voluntad y entregarle nuestra voluntad al Señor. Eso es lo que vamos a estar viendo, cómo el profeta Joel va a estar narrando la posición del Señor frente a la desobediencia de Israel y los castigos que le vinieron en esta época en que él profetizó en Israel, en la parte sur, en Judá. Se dice que este profeta tuvo su ministerio vigente en el año 900 a.C. Vamos a estar leyendo algunos versículos de algunos capítulos de la palabra de Dios del libro de Joel. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombras, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él no lo habrá en años de muchas generaciones. Rasgad vuestros corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros,
y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual habrá llamado. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Bendita sea la palabra del Señor. Entonces, amados, en Israel, en Medio Oriente, en sentido general, cada cierto tiempo se desataba una plaga de insectos que se comía los campos, los vegetales, y parece que en esta ocasión hubo un caso en que tanto la langosta y todo tipo de plaga, el saltón, revoltón, la oruga, destruyeron todos los campos en Israel. Los campos de producción agrícola fueron destruidos por esa plaga. Una plaga que le mandó el mismo Dios porque ellos estaban en desobediencia. Pero Él le dice, clamen a mí, reúnanse en asamblea, vengan al templo y arrepiéntanse. Y Jehová los va a restaurar, Jehová los va a guardar, Jehová va a hacer que todo vuelva a la normalidad. Estaban afectados de hambre porque no había comida. Entonces, cuando estamos afectados del hambre espiritual, porque no sentimos la presencia de Dios, porque no sentimos el Espíritu Santo en nuestras vidas, tenemos que clamar a Dios, tenemos que venir ante sus pies y arrepentirnos y clamar con fervor para que Él tome control de nuestras vidas. Entonces, aquí no solamente le está profetizando al pueblo de Israel, le dice que vengan, pero que también vengan de todos los pueblos, porque viene algo grande que no solamente será para Israel, sino que será para todo el mundo. Y anuncia aquí el día de Jehová, que hemos hablado en estudios anteriores acerca del día de Jehová, que Él va a descender con gran ira. Aquí Él le profetiza que va a mandarle un ejército y los va a destruir, lo va a acabar, pero tienen que arrepentirse para que ese hecho, ¿verdad?, que va a destruir, vuelva a ser restaurado. Porque para usted ser restaurado, usted tiene que arrepentirse, usted tiene que empezar a vivir en obediencia. Eso te aplica al pueblo de Israel, pero también se aplica a la vida de nosotros, se aplica a la iglesia como cuerpo. ¿Por qué? Definitivamente, si no nos arrepentimos, si no buscamos a Dios como debe ser buscado de todo corazón, dice que rasgue tu corazón, no tus vestidos, porque hay gente que rasga los vestidos, pero el corazón se queda igualito. Hay gente que se cambia de ropa cuando entra a la religión, pero su corazón sigue con la misma vestidura de ropa sucia. Entonces el Señor nos invita a que rasguemos nuestro corazón, a que limpiemos nuestros corazones para poder entrar en la presencia del Señor. Entonces el Señor no solamente le profetiza a Israel a través del profeta Joel, sino que también le profetiza a la humanidad, diciéndole que tiene que arrepentirse. Y cuando se arrepienta va a hacer cosas maravillosas. Dios va a volver a estar con el hombre, Dios va a volver a ser como la relación como era cuando Eva y Adán estaban en el jardín, una relación de amor, una relación de padre a hijo. Entonces, nosotros tenemos que estar bien convencidos de que tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios.
A veces hay situaciones que se nos presentan que son catastróficas en nuestras vidas, una enfermedad, una situación financiera precaria, muchas deudas y decimos, oye, pero Dios no está conmigo. A veces son consecuencias de que no estamos con Dios. A veces son consecuencias de que hemos vivido más favoreciendo la obediencia al pecado que la obediencia a Dios. Entonces, cuando esa situación se presenta, Dios nos llama a orar, a que nos dobleguemos, a que nos entreguemos a Él, a que le entreguemos con clamor, con ayuno, con arrepentimiento, todos nuestros problemas para que Él se encargue. Entonces, Joel no solamente llamaba al pueblo, también llamaba a los sacerdotes para que se reunieran en el templo y convocaran al pueblo para que hicieran un arrepentimiento delante del Señor. Entonces, era algo fuerte, ¿verdad? Usted no tener comida ni esperanza de comida porque los insectos se habían comido todo y para poder producir de nuevo eso se lleva su tiempo. Entonces, ahí entra Dios a ser nuestro proveedor, a decirnos que Él puede, que de Él dependemos y que la comida, si no está aquí, si está en Egipto, Él te la va a traer aquí a tu casa. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el hombre que se arrepiente, el hombre que le obedece a Dios, Dios le va a responder positivamente. Entonces, tenemos que arrepentirnos y volvernos a Dios, porque a veces creemos que estamos viviendo bien, que todo lo estamos haciendo bien, pero cuando nos revisamos y revisamos las Escrituras, nos damos cuenta que real y efectivamente no lo estamos haciendo bien, que estamos viviendo en desobediencia, y esa desobediencia es pecado, y ese pecado acarrea consecuencias, y esas consecuencias serán muy malas para cada uno de nosotros. Esas consecuencias serán el juicio de Dios sobre nuestras vidas en esta tierra y sobre nuestras almas en el futuro, en el juicio final. Entonces, debemos estar claros, mis amados hermanos y amigos. Debemos entender que que hay una alarma que está sonando en nuestras vidas. Debemos aprender a interpretar los avisos que el Señor nos da. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos que la gente está desesperada con todas estas enfermedades, gente asustada, a veces con situaciones que ni siquiera son de muerte. La gente está asustada porque la información que se le da les hace creer que puede morirse en cualquier momento. Entonces, nosotros sí podemos morir en cualquier momento, pero no por una publicidad, hermano, sino porque somos humanos y porque todos vamos a morir de cualquier causa. El que no muere de un cáncer, muere de un accidente. El que no muere de un accidente, muere de una sobredosis de droga. El que no muere de un infarto. Pero todos finalmente vamos a morir y todos vamos a tener que verle la cara a Dios. Todos vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo. Entonces, nosotros tenemos que tomar decisiones serias en nuestra vida. Pensar en que Cristo viene pronto y que si Él no llega, nosotros de alguna manera iremos a Él cuando partamos de esta tierra, cuando este cuerpo en algún momento se desplome y nuestra alma, nuestro espíritu salga de nuestro cuerpo y tenga que enfrentar al Señor. Entonces, en medio de esas advertencias que le hacía Joel, también le ofrecía una esperanza. Asimismo, Cristo, en medio de las advertencias que nos hace, cuando hace toda su profecía del fin de los tiempos en Mateo capítulo 24, también nos da una esperanza. Y cuando Él comenzó su ministerio, la primera palabra, la primera frase que el Señor Jesús dijo, que el Señor pronunció, la primera frase que se recogió de Él en su ministerio fue: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si en ese tiempo ya se había acercado, imagínense lo cerca que está en este tiempo. Entonces, amado, debemos dejar de lamentarnos. Debemos dejar de decir yo no puedo. Usted tiene que decir sí, yo puedo vencer esta voluntad
que me lleva al pecado. Yo puedo variar mi voluntad con la ayuda de Cristo, con la ayuda de su Espíritu Santo, pero tenemos que hacer un acto de arrepentimiento, un acto de conversión, un acto en el que nuestro corazón se doblegue ante la presencia de Dios y le diga: Señor, yo me arrepiento de mis pecados y quiero que tú guíes mi vida. Yo quiero que tú seas mi esperanza. Yo quiero vivir en la paz que tú le ofreces a cada ser humano que se entrega a ti. Pero hay que entregarse, hay que decidirse. Usted no puede vivir en dos aguas. De una misma fuente no puede salir agua salada y agua dulce. El Señor nos invita a que de nosotros solamente salga el agua del Espíritu Santo. Y eso se adquiere cuando nos arrepentimos de todo corazón, cuando decidimos cambiar nuestra vida, cuando decidimos dejar atrás nuestras costumbres que nos enseñaron, nuestras costumbres religiosas que nada tienen que ver con Cristo, cuando nos decidimos a deshacernos de las tradiciones, cuando decidimos comenzar a ser cristianos entregados al Señor. Judá, amados, le fue profetizado toda esa maldición y le pasaron problemas. Y esa profecía de que vendría un ejército terrible, vino esa profecía y se cumplió en el año 70. Un ejército terrible destruyó Jerusalén, destruyó el templo y los judíos fueron dispersados. Pero Jehová les prometió que Él los iba a reunir otra vez en Jerusalén. Y ahí están los judíos reunidos en Jerusalén casi 2000 años después. Ahí es que está la hermosura de la palabra de Dios, que se cumple, que por eso es que es la palabra de Dios. Hay gente que dice: pero ¿y por qué la Biblia es la palabra de Dios? Porque lo que se dice en la Biblia se ha cumplido y lo que falta por cumplirse se va a cumplir. Por eso es que es la palabra de Dios. Hay millones y millones de libros escritos, pero ninguno ha dado profecía con la certeza, con la seguridad, con la exactitud que se han dado en las Sagradas Escrituras y que se han venido cumpliendo. Entonces, mis amados, nosotros tenemos que clamar a Dios, pedirle a Dios que Él nos ayude a comprenderlo, que Él nos ayude a recibir su Santo Espíritu, para que esa esperanza bendita de estar esperando a Cristo, de ver la restauración de nuestras vidas, la restauración de nuestras almas, así como Dios va a restaurar en el fin de los tiempos a Israel, se cumpla en nosotros. Dios le prometió a Israel que iba a derramar su Santo Espíritu sobre toda carne, y eso se cumplió originalmente en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando el Espíritu Santo fue enviado por Dios y posó sobre 120 personas que estaban allí. Y dice el apóstol Pedro que esa es una promesa que se cumplirá para los que están cerca como para los que están lejos, para nuestros hijos, para todas las generaciones venideras. Dios le prometió que le iba a enviar su Espíritu Santo. Y hoy nosotros estamos disfrutando de la presencia de su Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a vivir en santidad, que es el que nos da la fortaleza para nosotros ser verdaderos cristianos. Porque por nosotros mismos, mis amados, como Cristo dijo, nada podemos hacer. Nada podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Es Dios que nos da la fortaleza. Es el Espíritu Santo que nos ayuda a tomar las decisiones correctas. Es el Espíritu Santo que nos ayuda a vencer las tentaciones que nos llegan y que nos quieren hacer pecar, que nos quieren hacer volver atrás. Entonces, si nosotros confiamos en que ese Espíritu Santo que Dios ofreció para el pueblo de Israel y para toda la humanidad, debemos buscarlo, debemos provocarlo, debemos permitirle que entre a nuestras vidas. Debemos buscarlo con anhelo, dice la palabra. Anhelar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es una condición esencial para que nosotros podamos recibirlo. Hay gente que ve una manifestación del Espíritu Santo y dice: es una locura. No, amado, eso no es una locura. El Espíritu Santo se manifiesta de diferentes maneras. Dice
la Escritura que ante la presencia de Dios tiembla la tierra. Imagínese ante la presencia de Dios un ser humano, si va a temblar o no va a temblar. Si entra a la presencia de Dios. Entonces, a usted es posible, Dios, su Espíritu Santo, entre en un silbido apacible y usted no sienta moverse, pero hay gente que siente la presencia de Dios y tiene que mover su cuerpo. Entonces no nos burlemos ni califiquemos eso de locura, amado. Son manifestaciones. Son manifestaciones. Dice la Escritura en Hechos capítulo 2 que la gente decía que los cristianos que recibieron el Espíritu Santo estaban como borrachos, actuaban como borrachos, representaban una vergüenza, pero estaban borrachos del Espíritu de Dios, estaban borrachos de la presencia de Dios, estaban viviendo un gozo extraordinario que tú también puedes vivirlo cuando tú anheles recibir la presencia del Espíritu de Dios. Dios va a llamar, va a convocar a todos los ejércitos que han atacado a Israel históricamente al valle de Josafat. Ese lugar está predestinado para que haya una guerra terrible entre Dios y los ejércitos humanos. Los ejércitos humanos de los hombres que siempre han rechazado a Dios, que han querido vivir su vida queriendo arreglar el mundo como ellos quieren, sin la ayuda de Dios. El mundo y todo lo que habita en él son de Dios, son creación de Dios. Entonces, cuando usted se aleja de él, por más bien, por más perfección que haya, no hay forma de que las cosas salgan bien. Las cosas salen bien en nuestra vida, en la sociedad, en las naciones, cuando se permite que Dios tome el control de la mente y el corazón de los que lo dirigen. Dios te bendiga, amado hermano, amado amigo. Que la paz de Cristo siga contigo. Padre, muchas gracias por tu palabra. Te pedimos si hay algún enfermo, Señor, que sea tú sanándolo. Si hay alguna persona triste, sea tú llenándolo de tus gozos. Si hay alguno, Señor, que está impaciente, llénalo de tu paz. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.